Hola, mi nombre es Iván Baniov, soy licenciado en Filosofía y hoy estoy para contarles acerca de las carreras de licenciatura en Filosofía y profesorado en Filosofía de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, primero vamos a comenzar hablando muy brevemente de algunos aspectos generales del campo de estudio de la filosofía, digamos como disciplina. Lo que podemos decir, bueno, como bien es conocido, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría y se origina en la Grecia antigua en los siglos 6 a.C. aproximadamente. Desde ahí en adelante ha tenido una larga, vasta trayectoria de diversos intelectuales y filósofos que han reflexionado sobre temáticas muy diversas y amplias, digamos. Podemos enunciar entre ellas, por ejemplo, la preocupación por el ser, la problemática, que es una problemática vinculada a la metafísica, la cuestión de la existencia, después otros temas filosóficos son el conocimiento, la verdad, la cuestión de las creencias, por un lado, que eso sería un poco más una vertiente epistemológica, gnoseológica. También se encuentra dentro de lo que es la reflexión filosófica algunos pensamientos sobre la moral, sobre la ética, sobre los valores. También encontramos reflexiones sobre la cuestión estética, sobre el arte, sobre la justicia, sobre el Estado, sobre el lenguaje. En fin, hay una gran diversidad de temáticas filosóficas que paso a paso, año a año en la carrera van a ir abordando y tocando en su justo momento. Después, en cuanto a las características del pensamiento filosófico, podemos decir que es un pensamiento crítico, básicamente. Un pensamiento que cuestiona y pone en duda las bases y los fundamentos de todo lo que existe, de todos los aspectos de la vida humana, básicamente, desde la naturaleza, los propios valores, la existencia misma, la identidad, la subjetividad, la verdad, las creencias. El pensamiento filosófico es en ese sentido un pensamiento que cuestiona, que siempre pone en dudas y siempre hace preguntas que habitualmente o naturalmente en algunas disciplinas no se hacen, digamos. Eso por un lado, por la parte, digamos, crítica del pensamiento filosófico. Desde el aspecto más positivo o afirmativo, podemos decir que la filosofía se encarga de argumentar y de fundamentar sus posturas. Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía, se van a encontrar con pensadores que siempre van retomando pensamientos de sus antecesores, ya sea para criticarlos, para profundizarlos o para, digamos, reversionarlos. Entonces, en ese sentido, tenemos un aspecto, digamos, crítico y un aspecto propositivo, donde el filósofo tiene que dar cuenta de su posición respecto a determinada cuestión o determinado tema. Entonces, digamos, la filosofía es un tipo de reflexión, es un tipo de pensamiento. Por eso, en ese sentido, además de ser un campo de estudio, es también una forma de pensar. Por eso se habla de filosofar. Y filosofar es justamente el pensamiento en acción. Ya no es una suerte de campo de estudio donde uno solamente se limita a leer o a estudiar lo que otras personas dijeron, sino también donde uno ejercita una modalidad de pensamiento, un tipo de pensamiento, un tipo de reflexión sobre problemáticas fundamentales de la humanidad. También podemos decir que existen filosofías aplicadas a determinados campos o disciplinas. Por ejemplo, podemos encontrar la filosofía del derecho, la filosofía de las ciencias, la filosofía de la religión, la filosofía de la mente, que no es más que este tipo de reflexión o esta perspectiva de pensamiento aplicada a otro campo de estudio, digamos, entre comillas, ajeno a la filosofía, como puede ser, por ejemplo, la filosofía de la mente, la filosofía de la biología o la filosofía de las ciencias. Entonces, esto es como para dar un pantallazo bastante general de algunas de las cuestiones más relevantes o que más atención le han dedicado los filósofos a lo largo de la historia y que son
abordados en el plan de estudio de la carrera, que un poco les voy a comentar también a continuación. Cuando alguien quiere estudiar filosofía, tiene básicamente dos opciones: o hacer la carrera de licenciatura en filosofía para recibirse de licenciado en filosofía, o hacer el profesorado en filosofía, la carrera del profesorado, que también se estudian ambas carreras en el campus de Resistencia en la Facultad de Humanidades. Ambas carreras tienen una duración de 5 años. El profesorado en filosofía tiene 33 materias, mientras que la licenciatura tiene 29 materias. La diferencia entre el profesorado y la licenciatura es básicamente la orientación laboral, digamos, o la actividad para la que te forma la carrera. Cuando hablamos de un licenciado en filosofía, estamos hablando de un perfil más orientado a la investigación. La investigación en el campo de la filosofía, por ejemplo, algunas de las actividades que se realizan en investigación, son la participación en congresos, la escritura de artículos, la escritura de libros, la dirección de proyectos de investigación, la publicación de textos vinculados a la filosofía. Y obviamente, al ser estas las actividades principales del licenciado, su perfil está más orientado a la producción de conocimientos. En la licenciatura también hay materias que son los seminarios, que son materias específicas que te forman en la investigación en filosofía, y se termina la carrera con la aprobación de una tesis de licenciatura, que es una investigación que el estudiante tiene que realizar para dar cuenta de sus habilidades para la investigación en filosofía. En cambio, el profesorado tiene una orientación, estaba orientado más hacia la docencia, hacia la enseñanza de la filosofía. Por eso tiene algunas materias más que la licenciatura, porque son estas materias las denominadas pedagógicas, donde enseñan al alumno cómo, digamos, enseñar o cómo plantear una clase y cómo, digamos, administrar los recursos para organizar los contenidos y, obviamente, darlos en una clase frente a alumnos, ya sean secundarios o universitarios. Entonces, el perfil, digamos, es esa la diferencia entre ambos perfiles. Uno más orientado a la producción de conocimiento y otro orientado más hacia la docencia. En términos más prácticos, a lo largo de la carrera, ambas carreras coinciden y prácticamente tienen el mismo plan de estudio. Hay un 80% de coincidencia en cuanto a los contenidos, ya que el plan de estudio tanto de la carrera de profesorado como de licenciatura se estructura alrededor de 3 áreas. Unas áreas de materias instrumentales y metodológicas, un área de materias históricas. En el área de materias históricas tenemos todas las que son la filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea, etc. Hay una organización de los contenidos a partir de un criterio, digamos, temporal. Y después tenemos el área de materias que son problemáticas, donde ahí la organización de los contenidos se hace alrededor de un problema específico. Estas pueden ser, por ejemplo, epistemología, gnoseología, estética, ética, metafísica, etc. Entonces, el plan de estudio de ambas carreras se organiza alrededor de estos 3 grandes ejes que son generalmente compartidos. Esto quiere decir de que hay muy pocas diferencias entre lo que plantea el plan de estudio de la carrera del profesorado y lo que plantea el plan de estudio de la licenciatura. En cuanto al inicio de la carrera, bueno, lo primero que hay que hacer obviamente es inscribirse, que las inscripciones generalmente arrancan en el mes de octubre. Se pueden inscribir tanto a la licenciatura, al profesorado, o si quieren inscribirse se pueden inscribir en las dos. Eso no es excluyente, y después, a medida que van haciendo primer año, segundo año, pueden ir decidiéndose por una o por otra, o primero, no sé, se inscriben en la licenciatura y después ven que a ustedes, los que les interesa
es la docencia, entonces pueden pasarse a la otra carrera y le van a reconocer las materias, así que en ese sentido, digamos, pueden ir optando por una u otra. Entonces, bueno, una vez que se inscriben, al año siguiente, en el mes de febrero, van a tener un cursillo de ambientación. Obviamente, el ingreso a la carrera es libre, es gratuito, y este cursillo es un cursillo optativo, que pueden hacerlo si quieren o si no. Yo les recomiendo que este cursillo de ambientación de febrero, quizás aquellos que ya cursaron alguna carrera universitaria, quizás ya conozcan la modalidad de cursar, de asistir a una universidad, pero aquellos que no han cursado nunca en la universidad es muy recomendable que lo hagan, porque ahí van a aprender una cantidad de aspectos vinculados a la vida universitaria, al funcionamiento de la carrera, al funcionamiento de la universidad, técnicas de estudio, estrategias de estudio, que les va a servir mucho para organizarse y para que les sea más sencillo el cursado. En cuanto al cursado de la carrera, bueno, depende, hay varios horarios. Generalmente hay materias que se cursan a la mañana, otras materias que se cursan a la tarde. Y una de las características de la carrera de filosofía es que somos pocos alumnos, somos bastante pocos, y esto, según mi criterio, repercute positivamente en el cursado, ya que tenemos un contacto mucho más directo con el docente. El docente puede realmente dar algunas clases un poco más personalizadas, o sea, conoce a los alumnos, y además los filósofos siempre somos bastante charlatanes, nos gusta hablar, nos gusta discutir. Entonces, cuando somos por ahí más pocos, uno se anima más a intercambiar opiniones, a levantar la mano, a participar, a socializar. Entonces, en ese sentido, está bueno que no sean cursos muy masivos, entonces uno conoce más a los compañeros y conoce más a los profesores. Entonces, en cuanto al ingreso, repetirles de vuelta, es una carrera que es gratuita, libre, no hay examen de ingreso, solamente hay un cursillo de ambientación en febrero, que es optativo, no es obligatorio, pero se los recomiendo que si pueden hacerlo, lo hagan, porque les va a servir mucho para empezar la carrera. Las actividades que realizan los que estudiamos filosofía son básicamente dos: leer y escribir. A lo largo de la carrera vamos a tener que leer mucho y a aprender a leer de manera, digamos, analítica y de manera filosófica. Hay una lectura de textos de filosofía que requieren un tipo de reflexión, un tipo de abordaje que es diferente al de leer por ahí una novela o leer un cuento o leer el diario. Es un tipo de lectura ya, digamos, del ámbito universitario, por un lado, y del campo filosófico, que también requiere, digamos, una atención especial. Pero eso, no se preocupen, porque van a ir aprendiendo, se van a ir animando. Los docentes estamos siempre predispuestos para enseñarles técnicas de lectura, técnicas de selecciones de textos, selecciones de ideas principales, secundarias. Todo ese tipo de ejercicios sobre lo textual está muy presente en la carrera, y sobre todo porque el insumo principal del filósofo es la escritura, la lectura y el pensamiento. Entonces, a partir de estos tres elementos es que el estudiante en filosofía va a desarrollar habilidades en la lectura filosófica, habilidades en la escritura filosófica, y no solamente en la escritura filosófica, que es una escritura que tiende a la argumentación, a la lógica, a la racionalización de las ideas, sino también a la escritura académica, que es también un formato, es el formato a partir del cual se produce textos filosóficos en la actualidad. Y el tercer punto, la tercer pata, es el pensamiento, la reflexión, que eso es un tipo de acción que a lo largo de toda la carrera se ejercita, y sobre todo la argumentación de las ideas propias. La carrera también como que promueve
el cambio de mentalidad, el cambio de perspectiva, que uno pueda asumir una visión diferente a la de uno propio para conocer sus argumentos, conocer cuáles son las proyecciones de ese sistema de pensamiento. En fin, lo que un estudiante de filosofía básicamente hace son esas tres cosas: leer, escribir y pensar. Es alrededor de estos tres ejes que se estructuran las actividades principales del estudiante de filosofía. Pero además de estas cuestiones que son propias de la disciplina filosófica, la vida universitaria también ofrece una gran cantidad de actividades donde los estudiantes pueden participar de manera activa. Por ejemplo, haciendo pasantías en algunas cátedras o en el Instituto de Filosofía. Lo mismo se pueden hacer ascripciones, una ascripción donde un estudiante comienza a dar sus primeros pasos en la investigación o en la docencia. Además, la universidad ofrece becas de comedor para que puedan, digamos, almorzar en el comedor universitario, becas de apuntes, de fotocopias, becas de transporte. Además, hay becas de investigación que la universidad ofrece para aquellos que quieren iniciarse en la investigación. También en la universidad van a encontrarse con cursos, con jornadas, con talleres, con una gran cantidad de actividades vinculadas a la academia, a la universidad, que les va a servir para aportar a su formación y no solamente su formación como estudiantes, sino su futuro laboral también. En cuanto al campo ocupacional y la salida laboral, tanto de la licenciatura en filosofía como del profesorado en filosofía, tiene una particularidad, que ambas están muy atadas o sujetas a las instituciones. Esto quiere decir que una vez que uno se recibe de licenciado o de profesor en filosofía, tiene que insertarse en una institución para ya sea investigar o para enseñar. En ese sentido, el profesorado, como bien les mencioné anteriormente, está orientado a la docencia, a la enseñanza de la filosofía. Entonces, una vez que uno se recibe de profesor en filosofía, la salida laboral inmediata es enseñar en instituciones secundarias, en instituciones terciarias y también en el ámbito universitario. En cuanto al licenciado en filosofía, el licenciado en filosofía, una vez que se recibe, puede ingresar. Una de las salidas laborales es ingresar a la carrera de investigador, por ejemplo, del CONICET, o también puede desarrollarse como investigador en diversos grupos de investigación que tiene la Universidad Nacional del Nordeste. En la práctica, tanto el profesor como el licenciado comparten muchas tareas y digamos, uno hace muchas veces las tareas del otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que un profesor, por ejemplo, un profesor universitario, tiene que hacer una carrera en investigación, tiene que investigar. ¿Por qué? Porque su profesión, su título o su cargo, digamos, amerita que tenga que investigar, porque, por ejemplo, uno para armar una clase tiene que ir a textos, tiene que leer textos, tiene que armar la clase. Entonces, en ese sentido, tiene que llevar una, digamos, investigación para armar la clase. Eso para empezar. Y después también en el tema de las publicaciones, un docente en la medida en que tiene que estar siempre actualizado, tiene que estar siempre dispuesto a realizar tareas de investigación, publicaciones en congresos, en revistas, la participación en coloquios de investigadores, etc. El licenciado pasa lo mismo. Una vez que uno se recibe de licenciado, muy probablemente también acceda a la docencia como una salida laboral. Si bien el licenciado tiene un perfil más orientado a la investigación, eso no impide que ustedes puedan trabajar como docentes. Yo particularmente soy licenciado en filosofía y soy docente de la asignatura de filosofía moderna de la carrera de filosofía. Entonces, en ese sentido, ambas carreras terminan en última instancia haciendo o llevando a cabo actividades muy similares, salvo que uno se dedique exclusivamente a la docencia, por ejemplo en el ámbito secundario, o se dedique exclusivamente a la investigación en alguna institución como el CONICET, por ejemplo.
pero en términos generales el licenciado a veces enseña y el profesor a veces también tiene que investigar. Entonces, respecto a la cuestión laboral, esas son algunas de las alternativas. Hay otras más, como la participación en grupos de investigación, en grupos interdisciplinarios, la participación no solamente en instituciones educativas, sino también en instituciones culturales. También se puede formar parte de equipos de desarrollo de diversos proyectos en otras áreas del conocimiento o en otras actividades un poco más prácticas. En fin, lo importante es que tanto el licenciado como el profesor, en cuanto a la salida laboral, sí o sí tiene que insertarse en alguna institución para poder trabajar. ¿Qué sugerencia les puedo dar a los que están pensando en estudiar filosofía? La primera sugerencia es que se animen, que se inscriban a la carrera en primera instancia. Y si todavía están un poco en la duda o están viendo qué onda, mi recomendación es que se puedan contactar con algún profesor de filosofía cercano, que conozcan, que pueda hablarles sobre su experiencia. También pueden contactarse con alumnos avanzados de la carrera que puedan mostrarles cuáles son sus experiencias respecto al cursado. Y también lo que pueden hacer es mirar clases de filosofía en YouTube. Por ahí muchos secundarios no tienen la materia de filosofía o no tienen alguna materia filosófica. Entonces por ahí una sugerencia es escuchar una clase de filosofía. En YouTube está minado de clases de filosofía. Pueden empezar por poner introducción a la filosofía o primeros principios de la filosofía o algo introductorio vinculado a la filosofía. Eso le va a saltar al toque. También lo que pueden hacer es leer filosofía. Esa es quizás mi recomendación primera y la más importante, que puedan descargarse algún libro de filosofía, pongan introducción a la filosofía PDF y les van a saltar una cantidad de libros introductorios y agarrar y leer, empezar a leer, a escuchar las clases, a ver cuál es el lenguaje de la filosofía, cuáles son los temas que se trabajan, cómo se abordan esos temas. En fin, hay una cantidad de material a disposición en internet para que ustedes puedan tener algún contacto previo con la filosofía, porque por ahí leer el plan de estudio de la carrera mucho por ahí no les va a decir, salvo qué materias hay, cuántas son, en qué año hay que cursar cada materia, pero por ahí es importante conocer la experiencia de otros respecto al cursado, a los contenidos. En ese sentido estaría bueno que puedan entrevistarse con algún profesional de la filosofía y leer filosofía básicamente. Así que esas son mis recomendaciones. Espero que esta información que de este video les pueda servir. Sepan que desde el Departamento de Filosofía estamos a disposición para lo que necesiten. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Ponen Departamento de Filosofía UNE y ahí les va a saltar la dirección, así que se pueden dirigir ahí, que nosotros vamos a evacuar las consultas, las dudas que ustedes tengan y animarlos a que se inscriban en la carrera, que es una carrera muy gratificante, muy especial, muy particular, pero que a mí particularmente me llenó de satisfacciones. Así que los invito a que se sumen a la carrera y estamos para lo que necesiten.